Bendito sea el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Pero, pastor, ¿cómo decir eso? Estamos ahora otra vez encerrados. Bueno, hermano, el Señor es nuestra paz y el que nos fortalece. O sea, las cuestiones que hacen a nuestros hábitos, nuestras costumbres, sí se ven perjudicadas. Anhelamos poder movernos con libertad. ¿Quién no lo anhela? Pero también pensemos en aquellos que están enfermos y que esto es necesario para poder cuidarnos. Como muchos saben, soy profesor, licenciado en Historia, y entre los temas que se enseñan figura la crisis del siglo XIV, la peste bubónica. Usted sabe que la peste llegó a Francia a través de los barcos y la gente comenzó a enfermarse. La enfermedad estaba en las ratas que iban en los barcos. Y luego la gente, al verse que se enfermaba en los puertos, pensaba que el problema estaba en el puerto, en los puertos. Entonces comenzó a trasladarse hacia el interior de Francia y hacia otros países. ¿Qué ocurrió? La enfermedad iba con ellos, porque la gente ya había contraído la enfermedad y iban con ellos. Por eso, realmente, cuando ha habido este tipo de pandemias, aún epidemias, son más leves, se ha aconsejado el aislamiento. O sea que esto no nos podemos sorprender porque ocurra. Es la primera medida que se aconseja, el aislamiento. Y hay que sobrellevar esta situación y ya vendrán tiempos como los teníamos hasta hace pocos días, de poder encontrarnos, aún con barbijo, pero vernos. Bueno, basta de hablar, hermanos, de el aislamiento, la situación que nos toca vivir. Vamos a orar al Señor y vamos a compartir la palabra, que es la que nos edifica, lo que nos desafía, lo que nos hace crecer espiritualmente. Oramos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté hablando, nos esté mostrando, nos esté revelando tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Traiga convicción a nuestras vidas para vivir una vida conforme a tu voluntad, para mirar a Cristo como nuestro ejemplo. Pido que bendigas a cada uno de aquellos que están conectados en este momento y aún los que se van a seguir conectando, los que van a seguir viendo esta transmisión en los días sucesivos. Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando y bendiciendo a cada uno. Tu gracia, tu paz sean sobre cada uno. Si alguien no aceptó a Jesucristo en su corazón, todavía no tuvo la experiencia, la dicha, la alegría de tener a Cristo en su corazón, que durante esta transmisión pueda abrir su corazón a ti, Señor, y entregar toda su vida a Jesucristo. Padre Celestial, pedimos que ahora podamos estar atentos a la lectura de tu palabra, que podamos analizarla y vernos reflejados, Señor, y que tu palabra nos desafíe para crecer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Le invito a abrir la palabra del Señor en Hechos, capítulo 5, versículo 42. Hechos, capítulo 5, versículo 42. Hechos, capítulo 5, versículo 42. Antes de leerlo, quiero comentarle que lo que me llevó a compartir esta palabra que vamos a analizar es precisamente la situación que estamos viviendo
que era de esperar, que volvemos ahora a las reuniones virtuales. Y en general toda la situación que estamos atravesando como sociedad, pues no se trata solamente de que volvemos a las reuniones virtuales, a las clases virtuales. Se trata de todo el contexto en el cual estamos viviendo. Entonces, lo invito a ver qué ocurría con la iglesia primitiva, esa iglesia pujante, esa iglesia victoriosa. ¿Qué ocurrió con nuestros hermanos de los primeros tiempos de la iglesia? Entonces lo leemos en el nombre del Señor. Hechos 5, versículo 42 nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué precioso! Después de Pentecostés, de la predicación de Pedro y la predicación de los apóstoles, miles se añadieron a la iglesia de Cristo. Miles. Se reunían en el pórtico de Salomón, que era un lugar amplio, que funcionaba en uno de los costados del templo, era como un gran pasillo, pero enorme, que permitía albergar a muchas personas. Y no sabemos, tal vez hasta celebraban 2 o 3 reuniones en el día, no lo sabemos, pero era muy grande la cantidad de personas que se congregaban, que habían aceptado a Jesucristo. Pero no terminaba ahí, también por las casas, dice. Por eso también nosotros, como congregación, promovemos las reuniones familiares, porque es bíblico. El predicar a Cristo en los hogares, el invitar a algún amigo. Ahora no lo haga porque no se pueden hacer reuniones, no se pueden hacer reuniones sociales. Pero cuando esté permitido, hágalo o vuelva a hacerlo. Hemos tenido que suspender reuniones presenciales en las casas. Hermanos están congregando en las casas, acá en Río Grande, en otros lugares. Bueno, ahora no se puede, pero cuando se puede, los incentivamos a tener las reuniones en casa de familia. Es bíblico. O sea que nos imaginamos una gran multitud y permitámoslo trasladarlo al día de hoy. Imaginemos que esa iglesia es hoy. Imaginemos un gran salón con músicos, con varios grupos de músicos que se alternaban en los distintos cultos, con un equipo de sonido precioso, los músicos alabando al Señor con diferentes instrumentos, un coro, las comodidades del lugar amplias, y aún siendo tan numerosa la congregación que imaginemos que esa Jerusalén estuviera al día de hoy celebrando varios cultos en el día, varias reuniones en el día. Imaginemos una cosa así, trasladémoslo al día de hoy. Imaginémoslo que es hoy. Eso que vio la iglesia de Jerusalén en aquella época es hoy. Y ahora leemos ahí mismo, y deje ahí la palabra, la Biblia abierta en Hechos, vamos ahí mismo, en Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Era una revolución, hermano. Estaban creyendo muchísimas personas, pero hasta los sacerdotes judíos, que a lo mejor antes habían estado en contra del Evangelio, en contra de Jesucristo, ahora entregaban su vida a Cristo. Era algo precioso. Una fiesta espiritual, como seguramente hemos tenido oportunidad de experimentar en las reuniones, de alabar al Señor, palmear, saltar, no sé,
gozarnos en el Señor. Esos momentos que querés quedarte en la reunión, no te querés ir porque querés ir alabando al Señor. Eso pasaba en Jerusalén. Pensemos, nuevamente, una iglesia con muchos músicos, muchos dones espirituales. Porque acá dice que crecía la palabra del Señor. Y seguramente se están desarrollando ministerios de enseñanza. Porque acá dice la palabra, que lo que leímos también en el capítulo 5, que se enseñaba la palabra de Dios y se predicaba a Jesucristo. Entonces había muchas actividades, muchas cosas para hacer. Están desarrollando los talentos, después de eso se nombraron a los diáconos. Era tal crecimiento que se nombraron a 7 diáconos para que ayudaran en la congregación. Entre ellos Esteban y Felipe. Esto ocurre cuando una iglesia crece, cuando una congregación crece. Surgen nuevas necesidades, la demanda es mayor y hay que crear nuevos ministerios, nuevas tareas que se realizan. Y esto es hermoso, es precioso. Y así debe funcionar la iglesia de Cristo. Aún en el más pequeño pueblo de Argentina o de cualquier parte del mundo, aunque sean pocas personas, no es por el número, aunque sean pocas personas, pero deben predicar a Cristo, enseñar sobre Jesucristo. Ahora, veamos qué pasó después. ¿Qué pasó? Si está todo lindo, sigamos así, que no se corte esto, sigamos así, que vamos bien. En el capítulo 7, que no lo vamos a leer, se produce el arresto y el asesinato de Esteban, uno de los diáconos conocidos por su amor al Señor, su perseverancia en el Señor, por ser un hombre de Dios. Y todo el capítulo 7 habla cómo Esteban expone ante los que lo acusan, predicando a Cristo, anunciando a Cristo. Pero finalmente Esteban es asesinado a pedradas. Y no terminó ahí. Hubo consecuencias de la muerte de Esteban. Eso era el principio de lo que iba a ocurrir. Entonces lo invito a leer en el capítulo 8, de Hechos, capítulo 8, versículos 1, 3 y 4. El 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Primero analizamos este versículo. Primero lo arrestan a Esteban, lo condenan y lo matan a pedradas. Y esa iglesia pujante en Jerusalén se vio obligada a escapar. Los únicos que quedaron fueron los apóstoles. Después, con el tiempo, seguimos leyendo en Hechos, es como que se reconstruye la iglesia de Jerusalén, tal vez algunos volvieron, se siguió predicando a Cristo, porque después continúa la iglesia de Jerusalén. Pero en este momento dice que todos fueron esparcidos. Los únicos que quedaron eran los apóstoles, diciendo: Señor, estamos en tus manos. Queremos que la iglesia permanezca acá, representada, aunque sea por nosotros. Pero los hermanos, las hermanas, los músicos, imaginémonos, al día de hoy, los músicos, los del coro, los sonidistas, los que están en las letras, en los medios audiovisuales, perdónenme que soy medio antiguo, los medios audiovisuales, los que trabajan por las redes sociales.
los diáconos, los que servían, los ujieres, los que trabajaban en servicio comunitario, los que trabajaban en la escuela bíblica. Y bueno, los que trabajaban en mantener la limpieza, el orden, todos escaparon de Jerusalén. Imaginemos una migración de miles de personas, familias que se fueron de Jerusalén. Jerusalén se vio vacía en cierta manera por toda esta gente que se había ido. Porque dentro de la población de Jerusalén ya la iglesia era una parte importante de la población. Un 5%, 10%, pero era un número importante. Ahora, imaginémonos nosotros en esa situación de tener que salir escapando por causa del Evangelio. Estos hermanos nuestros se dirigieron a las provincias cercanas a Jerusalén, a Judea y a Samaria. Fíjense que aún en Samaria, que eran los que siempre hubo un recelo entre samaritanos y judíos, o judíos y samaritanos. Sin embargo, muchos fueron a Samaria a escapar, porque el problema la persecución estaba en Jerusalén. Entonces tuvieron que tomar una decisión rápida, irse y buscar otro horizonte, buscar trabajo en otro lugar, buscar nuevas amistades, nueva gente con la que se iban a relacionar. Ahora, a nosotros nos toca en este momento cerrar los templos, cerrar los salones, volver a estar en nuestros hogares, transmitir desde acá. Y también estamos viendo lo que está sucediendo con la pandemia y oramos por aquellos que están enfermos. Tal vez la situación es distinta, lógicamente distinta, pero en cierta manera nos vemos identificados con estos hermanos que lo tenían todo, que parecía que esa iglesia iba imparable. De pronto sucedió esto. Y es la sensación que a veces nos deja cuando tenemos que cerrar los lugares donde nos reunimos, quedaron nuestras casas. Queda una sensación no una sensación cómoda. Ahora, estos hermanos permanecieron en la fe. Ahora, lo voy a trasladar a otro ámbito. Seguramente usted, tal vez, esté pasando por alguna situación difícil, que no esté relacionado con la pandemia, o sí, o tiene un familiar que está con COVID o ha sido internado, pero a lo mejor tiene otro problema de salud, está afligido, está angustiado, a lo mejor antes podía trasladarse, moverse y ahora está sin poder movilizarse por un tema de salud. O tal vez está atravesando por un problema familiar, que aunque a lo mejor puede tener libertad para moverse, pero en su corazón hay una angustia que le produce la situación y es como si estuviera encarcelado. O simplemente no tiene paz en el corazón. Lo digo porque esta transmisión llega a mucha gente. Y lo van a ver muchas personas que tal vez ni conocemos. Tal vez a lo mejor lo que estamos en este momento escuchando la palabra, a lo mejor hemos tenido un encuentro con Cristo, pero a lo mejor hay personas que tal vez no, y que lo van a seguir escuchando. Si está en esa situación, ante todo buscad al Señor Jesucristo, buscad a Él. Ahora, el hecho de ser cristianos, de ser hijos de Dios, no nos exime de pasar por estas situaciones. No es que somos cristianos y listo, no me voy a volver a enfermar, no voy a atravesar situaciones laborales,
No es que ya no pierdo mal trabajo. No, estamos expuestos a las mismas situaciones que vive cualquier persona en la sociedad, a las mismas vicisitudes. La diferencia es que el Señor está en nosotros. Entonces, si te sentís, no digo para todos, porque no todos seguramente atraviesan esta situación, pero puede haber hermanos, amigos que nos están siguiendo, que están atravesando por una situación de tristeza, de preocupación, de angustia, por el motivo que sea. Simplemente mencioné algún ejemplo, pero los motivos pueden ser tan variados. Y tal vez te sientes identificado con estas familias, estos hermanos, hermanas nuestras que tuvieron que dejar todo y salir corriendo y buscar nuevo horizonte. Y con la incertidumbre de a ver cómo seguimos. Y tal vez te ha preguntado, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigo con esta situación? Si estás en Cristo, permanece en Cristo. Permanezcamos en Cristo. Vamos a leer, marque ahí en Hechos porque vamos a volver a leer en Hechos, pero ahora le invito a comparar esto con lo que nos dice la palabra en Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Esto le decía el apóstol Pablo. Fíjense que él estaba prisionero por causa de Cristo. Él tenía motivos de sobra. Podría sacar una lista enorme de motivos para separarse de Cristo. Pero dice, nada de esto me va a separar de Cristo. Y acá de ejemplos. El mismo versículo 35 dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, las situaciones que nos tocan vivir no nos pueden separar del amor de Cristo. No dice que vamos a estar exentos de pasar por tribulaciones, que vamos a estar exentos de pasar por peligro. No nos dice eso. Dice que esas tribulaciones, esos peligros, no nos pueden separar del amor de Cristo por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿nosotros nos vamos a separar de Cristo? No, debemos permanecer en Cristo. Estos hermanos de Jerusalén fueron perseguidos. No se fueron porque había mejores ofertas laborales en Samaria o en Judea. No, se fueron por causa de la persecución del Evangelio. Pero ellos no negaron a Cristo. O sí, no sé. ¿Qué le parece a usted? A ver, imagínese. ¿Cuál le parece que fue la reacción de estos hermanos nuestros cuando tuvieron que escapar? ¿Habrán negado a Cristo? ¿Habrán dicho al final todo esto por causa del Evangelio? ¿Para qué acepté a Cristo? ¿Habrán hecho eso? No sé, pensemos, a ver, ¿qué le parece a usted? ¿Podría ser? Sería una posibilidad. Pero sabe que la palabra de Dios no nos deja con la intriga.
no nos deja sin respuesta sobre esto. Nos dice qué pasó después. Por eso lo quiero compartir. Volvamos a Hechos. En Hechos capítulo 8, leímos el versículo 1. Ahora vamos a leer el versículo 3 y el 4. El 3 da un panorama de cómo era la persecución. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Acá nos cuenta lo que pasó. Después que lo arrestaron a Esteban, lo sentenciaron, el mismo Saulo, que sería luego el apóstol Pablo, era el que encabezaba la persecución. Por eso mucha gente se escapó y se fue a Samaria y a Judea. ¿Qué hicieron los hermanos? 4, el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Señor. No negaron a Cristo, no entraron en desesperación, buscaron otro horizonte, tuvieron que buscar otras ocupaciones laborales, conseguir trabajo en otros lugares. Seguramente se ayudaban entre ellos para sobrellevar la situación. Tuvieron que conocer gente nueva, adaptarse tal vez a otras costumbres, porque no eran la misma costumbre en Samaria que en Jerusalén. Ni las mismas costumbres a lo mejor que habían en las poblaciones en Judea que las que se vivían en las mismas costumbres que había en una ciudad tan grande como Jerusalén. Pero ellos se adaptaron a la situación. Y no es solo se adaptaron, sino que siguieron predicando a Cristo. Hermanos, estamos otra vez en la virtualidad, pero podemos seguir predicando a Cristo. Como ya lo decíamos el año pasado, si tenés un celular, podés comunicarte con un amigo, con un familiar. Tal vez aquellos amigos y familiares que a lo mejor hace tiempo no te comunicás, podés hacerlo. Compartirle un versículo de la palabra del Señor. En la medida que ellos te van dando pie, hablarles del Señor. Compartamos la palabra del Señor. Animémonos unos a otros. Miren, hermanos, antes de la pandemia ni se nos hubiera ocurrido transmitir por Facebook, por las redes, por YouTube, por WhatsApp. No estaba ni siquiera nuestra mente. Y creo que cuántas congregaciones le habrá pasado eso. Sin embargo, esta situación nos llevó a usar las redes para predicar. Y de esta manera el Evangelio está llegando mucho más lejos de lo que hubiésemos llegado si no lo hubiéramos hecho. Entonces, hermanos, este es un tiempo, es una oportunidad para hablar de Cristo a aquellos con los cuales tenemos relación, vínculos. Puede ser en el mismo hogar, en la misma familia, no criticando, no retando, no hablando mal, sino hablando, ¿sabe qué, hermanos? Del amor de Cristo. Hablando del amor de Cristo. El pastor Nino en un momento nos contaba que en una ocasión había un artesano, un poeta japonés dedicado estaba haciendo una artesanía. Entonces el pastor Nino le pidió que escriba, realizando esa artesanía, el texto en japonés, Dios es amor. Me contaba que no había traducción en japonés para expresar
lo que nosotros entendemos por amor, del amor de Dios. Porque, bueno, venían de otras tradiciones, Japón viene de otras tradiciones culturales y sobre todo religiosas, donde la palabra amor, en el sentido de un Cristo que dio su vida por nosotros, no está en el vocabulario. O sea, seguramente hoy sí, pero en su momento, hace cientos de años, no existía esa palabra en el vocabulario para expresar el amor de Cristo. Por eso, cuando hablamos de transmitir la palabra, hablamos de transmitirla con amor. De orar por las necesidades, por aquellos que están pasando por necesidades familiares, amigos, y tal vez no conocen a Cristo. Usted y yo le podemos hablar de Cristo y orar por sus vidas. Esto es lo que hacían estos cristianos que se fueron de Jerusalén. Seguimos leyendo ahora en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, uno de los diáconos que también se vio obligado a escapar, dijo, no voy a dejar de anunciar a Cristo. Me tuve que ir de Jerusalén, pero por donde voy a predicar a Cristo. Y fue a Samaria y estuvo predicando a Cristo. Que esto es lo que debemos hacer, queridos hermanos. Hablar del mensaje de salvación, de que en Cristo hay paz, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay salvación. Que hay una muerte eterna y una vida eterna. De que Cristo pagó el precio por nosotros, somos libres a través de Jesucristo, somos reconciliados con el Padre a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es lo que hacía Felipe, lo que hacían estos cristianos que se fueron de Jerusalén y lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Les predicaba a Cristo en Samaria. Y me hacía acordar, hermanos, lo relacionaba esto cuando el Señor Jesús estuvo buscando agua en el pozo y estaba ahí la samaritana. Y que la samaritana después volvió a Samaria y dijo, creo que he encontrado al profeta, al Mesías, porque me ha declarado mi vida y no me conocía. Y creo que ahí ya comenzó una chispa, algo comenzó a moverse, un obrar del Espíritu Santo en esa ciudad. La gente comenzó a tener una búsqueda del Señor, diciendo, hay algo más, algo está pasando. Fíjense, si no hubiese habido la persecución en Jerusalén, tal vez cuántos años más hubiera demorado la predicación en Samaria, pero no tardó tanto, porque fueron perseguidos los cristianos y Felipe y otros hermanos fueron a Samaria y anunciaron a Cristo, a ese Cristo que ya le había hablado la samaritana, pero que esa gente no entendía mucho. Pero ahora le estaban enseñando de Cristo. El Señor mueve las circunstancias, por eso no debemos protestar, sino decir, Señor, en estas circunstancias, ¿qué puedo hacer? Estas son las circunstancias dadas. ¿Me quedo de brazos cruzados o sigo predicando a Cristo? ¿De qué manera lo puedo hacer? Y seguimos leyendo el versículo 6. Mire, léalo, qué hermoso. En Hechos, capítulo 8, versículo 6. Y lo leemos el 6, 7 y 8. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Qué tremenda obra de Dios! Circunstancialmente, por un tiempo, la iglesia de Jerusalén se vio reducida. Quedaron los apóstoles. Pero la obra no se detuvo. Siguió creciendo alrededor, en Judea y luego en Samaria. Y eso que se estaba viviendo en Jerusalén, luego se comenzó a vivir en Samaria y en otros lugares, en Damasco, y continuó expandiéndose el Evangelio.
si no hubiera habido esa persecución, los cristianos se hubieran quedado muy cómodos, alabando al Señor, cantando, saltando, palmeando, pero no hubieran predicado tanto a Cristo. Se hubieran olvidado de Judea y de Samaria y de Damasco. Pero fue necesaria esa persecución para que salgan. Entonces es hora de preguntarnos, en vez de protestar, ¿por qué tenemos que estar encerrados? Decir, Señor, ¿de qué manera? Donde estoy, ya que tengo un celular en mi casa, puedo conectarme a una computadora, ¿a quién le puedo transmitir la palabra de Dios? Es una carga que le dejo para usted y para mí. Seguramente tenemos familiares o que tal vez conocieron al Señor y están medio flojitos en el Señor, dejaron el camino del Señor, podemos hablarles. Aquellos que se han apartado del camino de Cristo. Y tal vez aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y lo vuelvo a decir, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Con amor. No condenando. No condenando. Sino hablando de este evangelio que trae salvación, trae perdón, trae paz, trae sanidad, trae liberación. Fíjense que Esteban fue un tremendo hombre de Dios, un joven. Estamos hablando de un joven comprometido con la causa de Cristo. Fue el primer mártir, murió por causa de Cristo. Como tal vez lo están haciendo hoy en día muchos hermanos nuestros, mueren por causa de Cristo, en distintas partes del mundo. Y Felipe, que era otro de los diáconos, pero cuando se menciona a los diáconos, se lo menciona a Esteban. Y a los otros también se lo menciona, pero se da una particularidad. Se dedicó todo un capítulo a hablar de Esteban. Pero Esteban ya no estaba, ya había partido con el Señor, porque pudieron dañar su cuerpo, pudieron matarlo, pero no dañaron su alma, su espíritu, porque está en la presencia del Señor, aguardando la manifestación cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Pero Felipe dijo, yo voy a tomar la posta de Esteban. Yo voy a continuar con esa obra que Esteban estaba realizando. Voy a seguir predicando. Tuve que irme a Jerusalén, pero no me voy a quedar quieto. Voy a predicar a Cristo. Voy a predicar en Samaria, que primero me voy a ganar la confianza de los samaritanos porque nos ven los judíos como el enemigo. Voy a mostrarles que no soy el enemigo. Vengo a presentarme como un hermano en Cristo. Voy a predicarle a Cristo. Y en Cristo se rompen las diferencias sociales, de costumbres, raciales. Fíjense, judíos y samaritanos, antes enemigos irreconciliables, estuvieron unidos a través de Jesucristo. Un solo pueblo, como nos cuenta el apóstol Pablo en sus epístolas. Bendito sea el Señor. Hermanos, el desafío es ahora tomar este tiempo para orar por familiares, por amigos o personas que tal vez se conecten con usted, no sé, por Facebook o por las redes, y que usted tenga oportunidad de predicarle a Cristo. Que yo tenga oportunidad de predicarle a Cristo. Tomemos este tiempo para hacer eso. O llamando por teléfono. No necesariamente el pastor solamente tiene que llamar por teléfono a las pastoras. Usted también puede hacerlo. Puede alentar a un hermano. Llame para orar por su hermano, su hermana. Llamémonos. Oremos los unos por los otros. Alentémonos unos a otros. Y sigamos predicando a Cristo. No veamos esta situación como una derrota, sino como una oportunidad para seguir predicando. Y vamos a escuchar testimonios. Y también lo invito que cuando escuche o experimente los milagros de sanidad
de provisión del Señor lo pueda compartir, sea a través de las redes de Facebook o a través del WhatsApp. Compártalo, así podemos dar testimonio. Fíjense que además de predicar el Evangelio, esta predicación iba acompañada de señales. ¿Cuánta gente dice esas señales eran para aquella época? Por favor, por favor. Marcos capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y algunos han dicho, no, pero eso lo agregaron después. Por favor, ¿dónde está la fe? El poder del Señor no es el mismo. ¿Por qué son las señales? Las señales ayudan a creer, acompañan la predicación. No somos salvos por el milagro, somos salvos a través de creer en Jesucristo, eso lo tenemos claro. Pero el Señor respalda la predicación con milagros, con señales. Y te dirás, pero acá en la congregación no pasa. Hermano, tendríamos muchos testimonios para contar, pero le voy a contar los más frescos, los de estos días, los últimos días. 2 casos de personas que se estuvo orando, fueron sanadas. 2 casos diferentes que lo atendieron médicos diferentes y le preguntaron a esas personas, ¿quién los operó? Porque acá hay una operación, dijeron. ¿Quién los operó? Porque antes había todo un diagnóstico que tenía que ser la persona operada y ya se estaba preparando todo para la operación y de pronto hacían los análisis, los estudios nuevamente y no había nada. El Señor Jesucristo estuvo sanando, estuvo operando, el médico de los médicos. Y hay un caso asombroso, uno de nuestros casos, el médico quedó sorprendido. Los 2 quedaron sorprendidos porque pensaban que esta persona se había hecho operar. Pero en una de estas personas que fueron operadas, en el lugar de la operación había una paloma o 2 palomas, no recuerdo. La cicatriz en forma de paloma. ¿Sabe lo que representa la paloma? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús en forma de paloma. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, una manera de representarla es a través de una paloma. Cuando hablamos de que somos cristianos, identificamos con un pececito. Pero la paloma quedó como un símbolo, o sea, no es el Espíritu Santo, pero es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Esto ocurrió, hermanos, hace poquitos días. La pastora Morina lo comentó en la reunión anterior, el domingo anterior, hacia el final de la reunión, y seguramente a lo mejor algunos, si no estuvo presencialmente o no escuchó la predicación por las redes, vuelvo a repetir este milagro. También hemos recibido testimonio de una niña que fue sanada, que estaba desahuciada por los médicos, el Señor la sanó y está caminando. Y el que dio testimonio, pidió oración por esa niña y dio testimonio de su sanidad, es un médico de nuestra congregación. Un médico conocedor de la medicina y de las posibilidades y de las limitaciones también que tiene la medicina. Dios obró con un milagro y la niña está sana y nos envió fotos. Hermanos, el Señor sigue obrando, creamos en Él. Vuelvo a decir, las señales acompañan el Evangelio, no vivimos dependiendo de las señales. Con señales o sin señales nosotros debemos creer en el Señor igual y permanecer en Cristo. El Señor es soberano. Pero en estos casos ocurren estos milagros para ayudar a muchas personas que crean, tal vez familiares, para que crean. Uno dirá, ¿por qué en algunos casos no se sanan? Eso corresponde al Señor.
todo milagro encierra un propósito. O sea que nosotros debemos depender del Señor. Oramos creyendo en fe que el Señor lo puede hacer. Pero también nos sujetamos a la voluntad del Señor. Pero cuando ocurren estos milagros es porque hay un propósito que el Señor quiere cumplir. Porque, ¿qué pasó en Samaria? Y con esto voy finalizando. Mucha gente creyó en el Señor por la predicación de Felipe y al ver los milagros, la liberación de endemoniados que acompañaban esa predicación. Resultado, hubo gran gozo en la ciudad. Queremos que haya gozo en Río Grande. Queremos que haya gozo en Tierra del Fuego, en Argentina. Prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo, hermanos. Hermanos, este tiempo va a pasar y volveremos a reunirnos presencialmente. Y va a llegar el momento en que ya podremos reunirnos, no sabemos cuándo, pero algún momento va a llegar, que ya no habrá restricciones de burbujas, sino podremos congregarnos. Y vamos a ver las congregaciones multiplicadas. Preparémonos para ese tiempo. Pero eso va a ser el resultado también de lo que hagamos ahora. Si predicamos a Cristo ahora, cuando nos volvamos a reunir, vamos a ver mucho más gente entregada a Cristo. Que va a pasar por las aguas del bautismo. Familias que se van a reconciliar. Personas que van a recibir sanidad. Personas que pasan por angustia, pero van a encontrar la paz de Cristo en su corazón. Anunciemos a Cristo. Tomemos el ejemplo de estos hermanos que no sabemos los nombres, pero eran hermanos nuestros. Prediquemos a Cristo, como Felipe. Adelante, hermanos, adelante a predicar a Cristo, que en Cristo somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre Celestial. Nos vemos identificados con nuestros hermanos de Jerusalén, que tuvieron que atravesar una situación difícil. Tal vez estemos atravesando una situación difícil nosotros, desde el punto de vista ahora del aislamiento, de estar otra vez recluidos en nuestros hogares. Pero además de eso puede ser que haya gente, hermanos, amigos que estén pasando por otras circunstancias, como lo que hemos mencionado, por el COVID, por otras afecciones físicas. Señor, pedimos que estés obrando, que nuestra fe no decaiga, porque hemos leído en Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Que el aislamiento no sea un pretexto para alejarnos de Cristo. Que nada nos separe de Cristo, ni tribulación, ni angustia, hambre o desnudez, ni persecución, nada nos separe del amor de Cristo. Y por el contrario, sigamos anunciando este precioso evangelio que trae vida, que trae paz, que es el evangelio del amor de Jesucristo, que transforma las vidas, que transforma los hogares, que saca a la persona que está en vicio de alcohol, de droga, del cigarrillo y no puede dejar ese vicio. Es transformado a través del poder de Jesucristo, es libre de esos vicios. Aquel que está afligido, Señor, esta noche enviamos palabra de bendición, palabra de paz a sus corazones. Levanta a aquel que está caído, desanimado, levántalo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir predicando a Cristo, seguir anunciando tu evangelio como lo hizo Felipe, como lo hicieron nuestros hermanos de Jerusalén. Y también en esta misma oración, Señor, pedimos, Señor, que estés obrando con sanidad en aquellos hermanos nuestros que están enfermos, aquellos pedidos que hemos recibido de oración, por el hermano Jorge Machado, por el hermano Daniel, por el hermano César, Señor, y por todas las peticiones que están siendo presentadas seguramente en este programa y también que han sido enviadas, Señor, al grupo de intercesión.
Señor, declaramos que tu poder es el mismo ayer, hoy, por los siglos y que creemos un Dios que puede sanar. Creemos un Dios que puede obrar con milagros, que puede abrir puertas de trabajo, Señor. Declaramos bendición de lo alto, Señor. Que estas señales van a acompañar a los que creen. Y que estas señales, estos milagros, de los cuales vamos a recibir testimonios, van a ayudar a muchos a creer. Que si había duda en sus corazones, esos milagros van a ayudar a creer, a incentivar la fe. Padre Celestial, todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.